Hola, 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 ya hay alguien ahí, alguien me escucha. Bien, pues hoy domingo 7 de junio del año 2020. Espero que todos estén muy bien, que todo esté muy bien en sus casas, en sus hogares, con la familia, conviviendo, que todo vaya saliendo adecuadamente y sobre todo que todos estemos llenos de salud y en el caso de que no sea posible esto, pues bueno, pues apoyarnos. Ahí va un saludo y un abrazo para todos aquellos que están viviendo también las consecuencias de esta pandemia que nos ha traído locos ya más de 2 meses. Pero bueno, tenemos que seguir adelante. Parece muy fácil para algunos, no es nada fácil para otros, pero a final de cuentas, como lo he comentado en mi canal de YouTube, al cual les sugiero, aquí viene el comercial, que se suscriban, Chava Álvarez de YouTube, pues ahí está la invitación para que se suscriban, ahí hay comentarios, crítica social y un poco de humor. Pero les decía más que nada esta pandemia que está sacando tanto lo bueno como lo negativo de quienes estamos viviendo. Lo podemos ver ahora que salimos a la calle, ahora que tenemos que ir a hacer compras, nos damos cuenta también de la conciencia que hay en la gente que sale a abastecerse, la gente que está respetando las medidas de seguridad, en este caso aquí en la Ciudad de México, lo que es la sana distancia, que es una de las recomendaciones que hay que seguir manteniendo y fomentando. ¿Qué quiere decir esto? Que esta pandemia pues aflora también en algunos de nosotros, esperemos que en la mayoría, pues una conciencia, una conciencia de ocupación, no de preocupación, sino de ocupación por el otro también. Tomar el lugar del otro, ponerme en los zapatos del otro, implica una responsabilidad muy grande. Y es una labor que podemos ejercer entre todos los ciudadanos para beneficio de todos. Que también aquí hay algo que ha surgido y bueno, se ha visto con mayor fuerza, es pues en el momento que cambiamos ahora con el nuevo gobierno, con esta cuarta transformación, los cambios de política, y hablamos y escuchamos mucho acerca de la política de fulanito de tal, en tal país se ejercen determinadas políticas, pero bueno, yo preguntaría, ¿qué es política? Así como podemos decir que es poesía y alguien va a decir poesía eres tú. Pero sí, también al igual que eso, política somos todos, eres tú. Según aquí estoy usando herramientas muy primitivas, muy básicas, porque lo que quiero es más que nada platicar, ya saben, desde mi muy particular punto de vista, como metronauta o peatonauta que soy, como ciudadano de Apatín, ¿verdad? Como yo vivo la política o lo que yo creo que es la política, es mi muy particular punto de vista. Según aquí un wikipendiazo que me aventé, dice que la política es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Luego otra definición, actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Entonces, ¿por qué si esto dicta la política, lo que vivimos en este plano real, a lo mejor en otra dimensión, en otro plano dimensional, en otra realidad, tal vez se cumplan todos estos estatutos? Pero lo que es aquí en México, la política yo la entiendo como la política es, sí, es esta cuestión de organización del gobierno, pero con fines muy particulares, fines ideológicos. Por eso podemos ver que se habla de una izquierda, de una derecha, pero curiosamente aquí en México no se habla de un centro. Política de izquierda, política de derecha. Según he estado leyendo muy poco del tema, solo ya saben que estas pláticas de domingo son pláticas cafeteras, son pláticas para arreglar el mundo sentadito aquí cómodamente, ¿verdad? Sin salir al exterior. Pero bueno, según la política de derecha, es aquella que ve por los beneficios que tienen las clases dominantes, quien maneja la economía básicamente los empresarios, está inmiscuida también la iglesia, está la cuestión de quién tiene más riqueza. Esta es como la representación de la política de derecha, estos intereses muy, 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 muy predestinados a obtener ganancias y riquezas. La política de izquierda es todo lo contrario, es una política que busca
pues una ideología que busca la equidad entre la clase más desprotegida, la clase obrera, el campesino, y trata de beneficiar de acuerdo a al ejercer determinados puntos esta política. Por eso en la balanza tenemos a la derecha y a la izquierda discutiendo todo el tiempo, porque es una ideología de clase. Y carecemos, yo diría que aquí en el país no vemos hasta ahorita una política de centro, que es una política mediadora entre estos intereses de clase. Antiguamente, yo voy a hablar un poquito antes allá de Salinas de Gortari, había cierta equidad o al menos no era tan brutal la desigualdad que se vivía en el ejercer este tipo de políticas, que realmente la política siempre ha sido de derecha después de la Revolución Mexicana. Hay que recordar que durante los años de la Revolución Mexicana, si lo vemos de una manera al estilo Krause, tipo Televisa, ¿verdad? No es más que una secuencia de asesinatos por la lucha por el poder. Por eso cualquiera que quiera eructar un poquito de historia instantánea, así como si fuera chocomil rápido y edulcorado, pues chútese la telenovela que hizo Televisa, la de el vuelo de la silla del águila, creo que es, o el vuelo del águila. No recuerdo cuál es el nombre de Un saludo para todos los que van llegando. Muchas gracias, muchas gracias. No es que sea mal educado cuando leo sus saludos, pero como ustedes saben que luego estoy como taravilla, me sigo, no los ignoro. Después los contesto cuando acabe la transmisión, ya les mando el saludo, les correspondo con el saludo, no se me desesperen. Les recuerdo, abriendo paréntesis, cualquier tema que ustedes quieran que aquí platiquemos, porque acuérdense que es una plática entre cuates, pues escríbanlo, ahí está mi correo electrónico, chavalvaresmx@yahoo.com.mx, está mi Instagram, que es chavalvaresmx, y mi canal de YouTube, al cual les recomiendo que se suscriban, que es Chavalvares de YouTube, así tal cual es el canal, y los invito a que se suscriban. Pero bueno, retomando esta cuestión de ideologías y demás, estaba hablando de permiso, viene un comercial de de mi patrocinador. Permítanme. En la tarde lo usamos. Gracias. Es que mi patrocinador, mi pequeño productor que me ayuda a hacer mis cápsulas, al cual le mando un saludo, Armandín. Es el que me ayuda a hacer las cápsulas de Fray Pepenando. Es un productor en ciernes muy inteligente. Bueno, pero volviendo a esto, si nosotros nos vamos a la cuestión de la Revolución Mexicana y hablamos de política, pues son los intereses de clase, son los intereses del partido, y curiosamente, hoy platicaba con una persona que quiero mucho, le decía, bueno, don Porfirio Díaz, y ahí va la pregunta para ustedes, ¿eh? Don Porfirio Díaz realmente estaba muy enamorado de la moda francesa o de la moda de ese entonces Estado prusiano, hoy terminó siendo Alemania. Entonces ahí les va esa pregunta al aire, porque muchos dicen que don Porfirio Díaz pues era muy afrancesado y se hizo todo este rollo, pero no sé ahí, hablando de la ideología de clase. Es el periodo de la revolución, evidentemente, vemos la desigualdad de clases, quienes están a favor de mantener los privilegios y quienes tratan de que las clases más humildes como los campesinos pues tengan derecho, al menos el derecho mínimo de la tierra, como lo dijo nuestro pues añorado caudillo del sur, el general don Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Entonces, por ende viene la Revolución Mexicana, pero vemos toda esta secuencia de asesinatos hasta llegar a uno de los más grandes, que es el de don Francisco y Madero. Más bien con esto se abre toda la cuestión de la Revolución Mexicana. Va habiendo esta sucesión de asesinatos y después de esto se funda el llamado Partido de la Revolución Mexicana, que termina siendo el connotado Partido Revolucionario Institucional, que es quien en un momento determinado organiza todo, es un unipartido, organiza las instituciones, las funda, sí, en ese aspecto sí históricamente le damos la razón a la historia, que sí fundan varias instituciones, pero desafortunadamente estas instituciones que el partido oficial, diría mi querido Ríos, allá donde esté dibujando todavía, ¿verdad? El partido aplanadora, que era el PRI, pues hizo sus propios beneficios y negocios.
¿Cuándo nos damos cuenta de esta política, verdad? Yo no sé. Dentro de esto, retomando esta cuestión de lo que dice la política, que es que la organización de las sociedades humanas, ajá, del gobierno que va a gobernar las clases sociales, pues siempre ha habido clases privilegiadas. Hay que recordar que tuvimos presidentes muy, pues yo diría que muy éticos, como el general Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruiz Cortines y López Mateos, que son como los presidentes que más estuvieron ocupados en realmente forjar un país que entrara a la modernidad, que hubiera pues determinada equidad con las clases sociales. Pero ¿qué pasa con esta cuestión de la política? Estoy pensando que en ese momento se deja, las políticas van a ser ya más dirigidas a la población civil, porque hay que recordar, nuevamente, retomando esta historia inmediata de la Revolución Mexicana, es una sucesión de militares, porque son los que están peleando por el poder. Hasta Francisco Villa, Pancho Villa fue presidente un día y nada más dijo, bye. Y hay que recordar que Pancho Villa, por ejemplo, fue gobernador de su estado y pues duró muy poco cuando lo mataron, pero una de las cosas que se ocupó Pancho Villa fue de la fundación de escuelas, que hasta apenas nuevamente en este sexenio al parecer vuelve a surgir toda esta difusión y creación de pues de centros de salud, centros educativos para beneficio de los más necesitados. Pero bueno, retomando esta cuestión, seguimos con esto, viene el populismo, que ya sabemos, el populismo priista, por ahí con Luis Echeverría, que mantenían, las políticas las sintetizaban aquí en México, no sé si en otros países, en un slang o eslogan o frasecita. Yo me acuerdo que el de Echeverría, yo era un chavito en ese entonces, pues era el de arriba y adelante, era con con Luis Echeverría, pero eran estos eslogan que etiquetaban un gobierno que a final de cuentas no iba a hacer nada, ¿eh? No iba a hacer nada por las clases más necesitadas. Sí, el gasto público se llevaba de una u otra manera. Estoy hablando de unos sexenios donde todavía se respetaba Pemex, por ejemplo. En aquellos años México tenía una economía, estoy hablando del 70-76. Algunos dirán, ya llovió, pero es parte de nuestra historia mexicana. Esta cuestión de las políticas, por ejemplo, todo esto, si ustedes quieren ver cuáles eran los discursos presidenciales en boga, de allá de las décadas de 1950 a 1980 todavía, vean las películas de Cantinflas. Van a decir que tiene que ver. Si usted ha visto las películas de Cantinflas ya cuando hace El Barrendero, el 777, El Diputado, todas estas películas, ya trae un claro discurso presidencialista. Porque eso hacía don Mario Moreno Cantinflas, adoptaba el discurso presidencialista en boga y eso era y había un momento en la película que el personaje que él protagonizaba se soltaba con ese discurso. Ahí entendemos cuál era la directriz o el lineamiento del gobierno en turno para pues ejercer el poder, pero pues estamos hablando que eran gobiernos priistas, se empezaron a heredar el poder cual monarquía y por ahí de esos años surge un grupo allá en el Estado de México, que es el grupo Atlacomulco, perdón, el grupo Atlacomulco, que es el semillero de gobernadores y de presidentes en el país. De ahí sale la decisión de quién va a gobernar al país. También hubo una moda que por política de ellos mismos, del partido, ¿verdad?, quien ocupaba determinado puesto en el gabinete presidencial, iba a ser descubierto como el unicandidato. Le decían el tapado, ¿verdad? Y ahí el buen Quesada, caricaturista, siempre nos presentaba el tapado como un político de traje, muy bien arregladito, pero con su mascarilla de fantasmita, para que no confundamos con la del Ku Klux Klan, que es la que ahora lleva el presidente Trump, pero bueno. Entonces pasaba esto, estas políticas eran populistas porque sí hacían creer al pueblo, pero para esto acuérdense que también surgieron los grandes sindicatos, salió el sindicato de campesinos, de organizaciones campesinas, de trabajadores, que movía miles y miles y miles de personas. ¿Quién encabezaba estos sindicatos? Un gran personaje de la historia, ajá, don Fidel Velázquez, ajá, que eran de esta vieja guardia política que andaban armados todavía. Esto que nuevamente menciona Ríos, los dibujaba en la figura de don Perpetuo del Rosal, ajá, político con bota y demás. Hola, Coral, saludos.
Saludos, Margarita también, bienvenida, saludos. Y ahí estaba representado el típico político. Los políticos, dentro de toda esta evolución, pues nada más hablaban, ¿verdad? Y no ejercíamos. Evidentemente, ¿quién era parte de los que lo balconeaban estas acciones no realizadas? Pues eran los grandes comediantes, los grandes cómicos de carpa. Yo me acuerdo de un chiste que hacía la India María en el sexenio de López Portillo, que fue cuando se empezaron a hacer en la Ciudad de México la creación de los ejes viales. Y la India María decía, yo vengo muy contenta y vine muy contenta aquí a la ciudad, al DF, porque ya también eso nos quitaron, al DF, porque nos dijeron que por fin nos iban a dar las tierras. Y claro que sí, nos dieron toda la tierra que sacaron de las escarbaderas del eje vial. Pues era la única forma de criticarlos. Por ahí López Portillo, que era un presidente que todavía leía, que era un presidente que, bueno, él se sentía la reencarnación de Quetzalcóatl y su hermana Margarita, que escribía, no me acuerdo si era el Novedades, el Heraldo, por ahí si alguien tiene el dato, pásemelo por favor. Escribía, tenía su columna de poemas, ella se sentía la décima musa, la reencarnación de Sor Juana Inés de la Cruz, tanto que el medallón original de Sor Juana Inés, ese que sale en la foto, ese, Margarita López Portillo se quedó con él. Quién sabe, vaya usted a saber ahora dónde anda rolando todas esas joyas de nuestra historia. Pues la política iba así como para hablar, los políticos siempre hablaban, hablaban y nada de ejercer. Esta es la cultura política del mexicano. De ahí empezamos a tener fama de habladores también, porque pues se hablaba mucho y no se hacía poco, como un servidor, ¿verdad? Este, entonces estamos viendo estos gobiernos donde prometían, que era una de las cosas, hablando ya de políticos aquí en México, donde el político solo promete y no cumple, pero de repente es lo que nos queda, ¿no? O sea, es que nada más habla y no cumple, no cumple. Claro que cumple. Si seguimos esta definición de lo que es la política, pues ellos están sirviendo a su a su clase social representativa, ¿sí? Mi querido maestro Navar, muy bienvenido, muy bienvenido. Y ya saben, al rato le aviento el gol, maestro, que a los que quieran aprender doblaje, ahí en Amazon están los libros del maestro Najar. La historia del doblaje en México, no se lo pierdan, es una historia acerca de una actividad muy, muy importante y muy desprotegida en la actualidad. Pero bueno, volviendo con López Portillo, todavía teníamos estos presidentes que al menos no presumían, pero se notaba que tenían cierta cultura precisamente. Retomando con Luis Echeverría, porque bueno, pues yo era un bebé cuando pasa lo del 68 y demás con este Díaz Ordaz. Pero, por ejemplo, fíjense que Echeverría, una de las políticas populistas que él hacía, o lo que utilizaba en sus políticas, era rodearse de artistas, de deportistas, tomarse la foto. ¿Por qué? Porque era lo que seguía el pueblo. Así como hemos visto el estereotipo de político gringo que saluda a ancianitos y besa bebés, aquí en México era retratarte con el artista en boga, con el famoso en boga, para que la gente pues te siguiera y te creyera. Pero también retomando lo que decíamos de estos grandes sindicatos, la política de los sindicatos era el candidato presidencial tenía que estar bien con todos. Entonces don Fidel Velázquez movía los sindicatos para hacer los grandes mítines que ya atiborraban el zócalo de la Ciudad de México. Iba la Unión Campesina, iba el de los obreros, había muchos sindicatos, porque sí había derechos de los trabajadores que después se van a perder cuando llega toda la política neoliberal hasta caer en esta desgracia que es el outsourcing. Pero bueno, retomando esto, todavía López Portillo ahí veía, se hacía la parafernalia, tuvimos un gran actor, que señores, por ejemplo, señores políticos, hay que recordar que si ustedes quieren clases de actuación y de voz, con todo gusto está su servidor para darle unas buenas clases, como le di a muchos abogados y jueces durante 10 años en el sistema judicial y que algunos ya se olvidaron de esas clases y de un servidor. Pero bueno, quito mi lágrima de olvido. Retomando esto, teníamos presidentes que al menos estudiaban la situación para llegar al público. México tenía una economía creciente, el petróleo, wow, impulsó a nuestro país. Estamos hablando, me voy a regresar otra vez a Echeverría a los años 70, cuando todavía, fíjense bien, para que vean cómo estaban las políticas de que el país al menos creciera. No había tanto raterismo como en el sexenio de Peña. De repente, Japón era uno de los países que cuando llegaban los productos aquí a México era de menosprecio, porque decían Made in Japan, era así de, híjole, pues es de lo más
mal hecho, lo poco duradero, de muy mala calidad. A ese nivel. La peseta, la peseta española, hijo, era un cuarto de peso mexicano. El, el, el yen japonés no recuerdo en cuánto estaba, pero también estaba muy, muy bajito. Y ahora vean a través del neoliberalismo cómo estas políticas económicas neoliberales, que nada más ven por una parte de las clases sociales, clases altas, empresariales y religiosas, son beneficiadas y entonces la economía del mexicano, ¡pum!, se vino para abajo. Había gasolina para aventar para arriba, era muy económica la gasolina en México, hasta que bueno, se sigue evolucionando y después de López Portillo, ya sabemos que viene Chacachacán, Miguel de la Madrid Hurtado, donde viene todavía le toca a Miguel de la Madrid, va cerrando sexenio con el sismo del 85. ¿Verdad? Cuando ya platicamos en una cápsula cómo cambió la vida artística y de espectáculos en la Ciudad de México, se viene para abajo, de repente llega un señor que va a institucionalizar el neoliberalismo con una cosa que se llama, también se une a una cosa que es el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, y de repente pues es Salinas de Gortari, a quien le debemos esta entrada al nuevo mundo, ¿verdad? La política era Ah, gracias, maestro Nájar. Este, pues la política de Salinas de Gortari fue el neoliberalismo, la liberación de empresas, de industrias y sobre todo que se terminan con las nacionalizaciones y se empiezan a vender. Esa es la política. ¿La política de qué? De derecha, porque era de beneficiar a unos cuantos sobre millones. Y estamos hablando que sí, es válido, pues, porque es política, benefició a una parte de la población, vendió, ¿se acuerdan de teléfonos mexicanos cuando eran nuestros? ¿Se acuerdan que los que vivimos el temblor del 85, los teléfonos públicos duraron 2 años dando servicio gratuito? En muchas partes de la ciudad usted levantaba la bocina y ya podía hablar, ya no metía el 20 o la monedita para hablar por teléfono. Eso lo liberaron durante 2 años después del sismo del 85. Había apoyos, sí había apoyos, pero también que denotó el temblor del 85, la mala calidad de los materiales con que muchos edificios de gobierno se construyeron. Hay que recordar que estas políticas de beneficiar y bla 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 y al campo, pues el campesino siempre miren como ahora este pobre hombre en Estados Unidos con la pata aquí en el cuello hasta asfixiarlo, ¿sí? A Pemex también, cómo lo terminaron haciendo. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el partido aplanadora, pues entre ellos eran candidatos, entre ellos iban a ganar, salvo en el 82, que por ahí salió esa terna maravillosa entre Cuauhtémoc Cárdenas, Maquio, Cloutier y Salinas de Gortari, y oh sorpresa, ¿verdad? Cuauhtémoc pierde, no pues no peleó, muchos lo apoyamos, yo ya era mayor de edad, sí, ya era no, no es cierto, no era mayor de edad todavía, pero pues iba yo a los mítines ahí en el Zócalo a apoyarlo, y pues nos quedó muy mal, queda después pues Salinas, gana la elección, después se deshacen, perdón, Cloutier tiene un accidente en carretera y fallece, y el país se vuelve hervidero de grillos y se empiezan a privatizar cuanto sea, entre ellos teléfonos mexicanos, se privatiza, ¿verdad? Pemex empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, algo empieza el caos, empieza la crisis, y una cosa muy importante, que parece que a los priistas y a los panistas ya se les olvidó, y por ende a los perredistas, ¿se acuerdan que vino una modita, bueno, más bien fue una acción económica, que nosotros ya pagábamos las cosas en miles de pesos, ¿verdad? O en cientos de pesos. Un kilo de tortillas, un kilo de jitomate, un kilo de cebollas, ¿verdad? Empieza la política neoliberal, hay que apoyar al empresario. Porque si yo apoyo al empresario, el empresario va a poner su propia industria, va a poner sus condiciones de contratación y demás, y se empiezan a quitar derechos laborales. Y otra cosa importante, hay que recordar que al peso se le quitaron 3 ceros, que no se nos olvide. Se nos quitaron 3 ceros. Se empieza a mermar brutalmente la economía del país por esta política de beneficio a unos cuantos privilegiados, política de derecha, ¿sí?
Mientras tanto, pues la izquierda, que en ese momento respetábamos mucho al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Tata Cárdenas, pues no, pues nos salió el tiro por la culata porque pues empezó a haber esta escasez, empezó a entrar mucho producto extranjero. Aquí, de acuerdo a estas políticas neoliberales, fíjense bien, ustedes ven fotografías de México de allá de los años 70, 60, o mismo ahora que pasan en Canal 14, Canal 20, 21, 22, películas de los años 70, vean la fisiología del mexicano. Nuestra fisiología de ese tiempo éramos personas delgadas, era muy raro encontrar gente obesa, gordita como ahora. Ahora parecemos todos glóbulos blancos y rojos ahí chocándose unos con otros en el centro. ¿Por qué? Porque no entraban estas franquicias. No entraban estas franquicias de hamburgueseras, de comida chatarra, ni el refresco era tan auspiciado. Después, durante estas políticas llega todo, ¡pum! Y es el hervidero y ya empiezan, bueno, los que padecemos ahora, hipertensión, obesidad, diabetes, todo estas cuestiones, es gracias también a una mala alimentación que permitieron estas políticas neoliberales. Usted vea las películas, vea fotografías y va a ver cuánto gordito encuentra ahí, cuánta gordita, ¿verdad? ¿No? Estábamos así más, pues, más delgados porque no se vendía tanta basura química. Dentro, ¿qué pasa también de todo esto? Hay que recordar cómo la economía va para abajo. Nosotros tuvimos monedas de metales casi puros, no puros, pero sí de aleaciones y monedas con valor, como eran los pesos. ¿Quién no recuerda de mi generación? Estoy hablando, yo soy de la generación del 66. Ese ya me veo traqueteado. Y ¿quién no recuerda los pesos de plata? Eran unos pesos que les digo, pues yo creo que del tamaño ahora de $1. Así eran. Y era muy bonito porque los niños pues nos daban un peso a veces para gastar y era un dineral, un peso, pero era plata. Las monedas de 50 centavos con la efigie de Cuauhtémoc también eran de plata. Había pesetas de 25 centavos, era plata. Nosotros mexicanos, el dinero metálico circulaba y eran metales con valor. Hasta que llega, ¿verdad? Esto empieza a cambiar. Antes de Salinas empezó a cambiar ya con López Portillo. ¿Se acuerdan que sacó su efigie en una moneda creo que son de 8 lados, de 10 pesos eran las monedas? Todavía tenían plata, porque hay una cosa, el metal de la plata, hecha moneda, si usted la tira en un volado, tiene un sonido muy bonito, silba muy bonito la plata. Inclusive cae y tiene una sonoridad muy bonita la plata. Pero empezaron a hacer aleaciones de níquel, de cobre, para quitarle ese metal a las monedas. ¿Se acuerdan que era la novedad? Esa moneda, yo me acuerdo mucho, era sí, la sensación. Pero empezaron a salir unas monedas muy pequeñas con la efigie de Venustiano Carranza. Por ahí, dato, dice el mito que hay una edición de monedas donde don Venustiano Carranza sale sin lentes, son monedas de colección. Creo que eran de 20 centavos, porque acuérdense de esos 20 sotes de cobre. Ajá, se quitaron también los tostones, que eran las monedas grandes de cobre también, que pues, a los niños nos daban. Pero estamos viendo cómo se está transformando la economía. Cómo de tener esta posibilidad de manejar metal precioso, venimos a manejar lata, aluminio, aleaciones de níquel con aluminio, con una cantidad mínima de metal precioso. Hasta las aspirinas que ahora tenemos, ¿verdad? Estas cositas que las vemos y nadie las quiere levantar. Ajá, como si fueran políticos priistas, ¿verdad? Las veo tirados y mejor las dejamos ahí olvidadas. Es lo que ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido todo esto? Pues la política. Esta política neoliberal que beneficia a unos cuantos y va por sobre todo por el apoyo al empresario, y el empresario pues tiene esta libertad porque el gobierno en turno tiene esa política, pues tiene la libertad de poner sus reglas. Es cuando empieza a acabarse el sindicalismo en México. Por ahí hay que recordar que también con Pemex, uno de los grandes líderes de Pemex fue La Quina, ¿verdad? Y pues era cuñado de Salinas de Gortari, por ahí se dice que es el que lo manda a arrestar, se le quita ese poder de unión que tenía Pemex, empieza la desbandada y empieza el saqueo de la nación. Bueno, pues allí vamos viendo cómo la economía le quitan 3 pesos al cero, las monedas cada vez tienen menos valor, ni para botones llegan a servir y empiezan a llegar todas las franquicias habidas y por haber a nuestro querido país. Se empiezan a quitar tradiciones
es una política que solo benefició durante, ¿qué les gusta? Los últimos 24 años ha sido esta política neoliberal. Y esto no quiere decir que uno ataque o no, simplemente es la lógica de lo que estamos usando como definición de política que hemos vivido, donde solo unos cuantos son privilegiados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el momento que esta población cada vez gana menos, cada vez tiene menos acceso a distintas cosas? En alguna cápsula lo comentábamos acerca de aquellos años dorados del cine, que era un día de campo para la familia. Ajá, ahora ya no lo podemos hacer, porque ahora parece que nuestra economía va solo para una clase, para los empresarios. Recientemente vemos sus quejas, sus disgustos, porque querían que ahora el gobierno asumiera nuevamente una deuda en el Fondo Monetario Internacional para defenderlos, para protegerlos. Y entonces se les cuestiona, ok, si yo pido esta deuda, ¿tú qué vas a hacer por el más desprotegido? En este caso, el pueblo. ¿Qué derechos le das? ¿Qué beneficios le vas a dar? Ninguno. Ninguno, y se seguía endeudando al país. Hay que recordar el Fobaproa, es una cosa que nos enjaretaron así a chaleco y que creo que hasta todavía dentro de 20 años vamos a seguir pagando y nadie hace nada todavía sobre eso. Es como el caso Bolsonaro, ¿verdad? Pero bueno, siguiendo con esto, pues vemos que cada vez la miseria aumenta más. La clase privilegiada, las clases altas empresariales, son las privilegiadas. El pueblo es el más desprotegido. Todos estos sistemas de política empiezan a cooptar toda actividad y en lugar de tener un gobierno mediador, tenemos un gobierno que favorece determinadas actividades. Inclusive cooptan, es decir, toman actividades para beneficio y control de la población. Entre ellas, no hay que olvidar que durante el periodo neoliberal van a decir, como, y sí, yo como, este, se genera el Consejo Nacional para la Costura para la Cultura y las Artes. Se capitaliza o se copta la cultura y el arte nacional para tener un control y un control también de privilegios. Y no nos hagamos mensos los que andamos en el medio artístico, en el ambiente artístico, teatro, danza, cine, radio, televisión. Sabemos que hay muchas tranzas, sabemos que no todos son los elegidos, ¿verdad? Sabemos que mucha de la política priista pues beneficiaba a determinado grupo y bueno, hay descendientes de estos grupos de artistas que vivieron durante años de becas que ahora están de quejumbrosos porque ahora sí hay que trabajar, ahora sí hay que ponernos todos a chambear, mínimo todos a pagar parejo impuestos, desde el más alto hasta el que genera, que siempre somos los que pagamos y salimos bailando con los impuestos. Pues de ahí se copta también todo esto. Todo esto en este periodo neoliberal se pierde, se difumina todo, y por ahí de estas políticas surge un ideal de repente, surge por ahí alguien que venía de Guanajuato, ¿verdad? Que quería hacer algo bueno por el país, y a lo mejor era muy bien intencionado, pero de buenas intenciones, dice un dicho, está empedrado el infierno. Y llega la candidatura de Vicente Fox Quesada. Claro que ya me salté a la candidatura de Colosio, que ya sabemos la historia, y que muchos dicen, no, pues hubiera sido un país. No, señores, es el mismo proyecto, es el mismo PRI, iba a la misma clase privilegiada a defender, a pesar de su famoso discurso que ni siquiera Colosio escribió, el de Veo México pobre, ni siquiera lo escribió. Hay una muy buena fuente que le escribe el discurso con base a los ideales de la política que quería ejercer el licenciado Donaldo Colosio, pero no lo hagamos un mártir, porque él no veía por el pueblo, veía por el interés, y aquí viene una cosa que le costó la presidencia al PRI, este gran fragmento del PRI se divide, porque parece ser que viene una nueva generación de priistas, los cuales representaba Colosio, muchas gracias, los cuales representaba Colosio, y pues bueno, alguien de mayor interés, porque ya estaba el país en oferta, ya empezaba la venta de garage nacional, pues matan a Colosio y sigue la misma política neoliberal con Ernesto Zedillo Ponce de León, quien pues no sé qué tanto nos benefició, ¿verdad? Porque viene el famosísimo llamado error de diciembre, se dispara la inflación y a partir de ahí ya México ya dejó de ser ese posible paraíso del primer mundo y se vuelve la víctima, nos cooptan a todos los mexicanos
ya somos víctimas de Hacienda, por ejemplo, nos explotan con los impuestos, empieza a desaparecer bajita la mano los sindicatos, empieza a surgir por primera vez estas contrataciones, estos, se quitan los trabajos que se llaman de planta o de fijo, porque eran los trabajos que tenían muchos derechos como trabajadores, y se empiezan a quitar y se empiezan a hacer los contratos, los servicios por contrato. ¿Qué quiere decir? Tú tenías una planta, una planta, es decir, un trabajo fijo con determinados derechos laborales, pues ahora ya no, porque los empresarios estaban apoyados también por las políticas de gobierno. Y pues de repente sabes que pues no, ahora ya no. Ahora tú te jubilaste, te vas con tu jubilación y demás, pero al que viene a ocupar tu puesto le voy a pagar tanto con menos derechos. ¿No lo quieres? Ah, no te preocupes, viene uno al que le voy a pagar menos. Y así empezó también una desbandada tremenda y un decaimiento, o perdón por la palabra, no sé si exista, y si no, la acabo de inventar. Decaimiento acerca de la calidad de los trabajadores. Antiguamente se creía que si tú estudiabas y tenías una carrera, pues ibas a vivir bien por haber estudiado y haberte recibido de alguna carrera, pues te iba a vivir bien. Pues que creen que cuando vienen todos estos sexenios, empieza a haber esta evolución del sistema educativo también va cayendo por estas políticas, porque si estoy apoyando una clase dominante, mi política es esta, pues qué me va a importar tener gente pensante o bien educada, ¿verdad? Porque el que piensa mal y acierta y pues exige un cambio para su sociedad, un cambio de vida. Pues no, ahí nos tienen sometidos, cae el sistema educativo, llega Vicente Fox después de Cedillo, que termina vendiendo, vaya usted a saber cuánto, y además termina siendo asesor y consultor en el extranjero, que ahora está visto como, también puede considerarse en estos tiempos como traición a la patria, porque un presidente se entera de todos los secretos que hay en el país, el presidente se entera de todo. Entonces, imagínense ustedes un presidente después, pues me voy a tal empresa petrolera o tal empresa de comunicación extranjera a trabajar como asesor. ¿Cuál asesor? Le están diciendo dónde explotar las minas, los mantos acuíferos, las zonas, las costas, todo. Por eso ahora ya se gestó o se está gestando que un expresidente no pueda trabajar en la iniciativa privada, está vendiendo secretos al país. Pero seguimos con esto, viene Vicente Fox y hoy ahí viene el fregadazo y la desilusión para muchos. Yo fui uno de los tantos ilusos que votó por Vicente Fox creyendo que iba a haber un cambio en el momento que el PRI ya no estaba en el poder y oh desilusión porque pues desaparecen materias en las escuelas, empiezan a borrarnos a los mexicanos la memoria, ajá, quitando la historia, y entonces vemos que todos los productos baratos de cine, televisión comercial, pues van a la enajenación y a la inmediatez. Entonces ya están las franquicias aquí en el país, como dirían los grandes tigres del norte, que por cierto no sé dónde anden perdidos, ya hace falta escucharlos, porque ellos también, aunque usted no lo crea, si usted quiere entender parte de la historia de México de los setentas hasta la fecha, escuche las últimas canciones de los Tigres del Norte. Desde Camelia la Tejana, que muchos van a decir, se ponen así el monóculo y, ay, perdón, ni modo, es parte de la historia, nos están contando historias de nuestra realidad. Yo así lo veo. Después llegan ¿cuál fue? Pues el circo, ¿verdad? La canción del circo donde hablan de Carlos y Raúl Salinas, cómo empiezan a manejar el país. Está la del malabarista que vive a duras penas el diario. Hay muchas canciones de los Tigres del Norte, tanto que vienen por la perra, que la prohíben. A partir de Fox prohíben las canciones de protesta de los Tigres. Yo no los veo como narco corrido, porque ya después de Fox ya los empezaron a censurar mucho. Por ahí hubo una entrevista, debe estar en la red, que Jacobo Saludowski le hizo a Pedro, el vocalista de los Tigres del Norte, acerca de esta cuestión de la censura que empiezan a sufrir ellos, porque los corridos, como ellos dicen en una grabación, los corridos cuentan la pura verdad. Y sí, cuentan la pura verdad. Quiere escuchar la historia, parte de la historia contemporánea de México, escuche corridos de los Tigres del Norte. A lo mejor es una cita muy chafa para algunos, pero ahí está la verdad. ¿Sí? Digo, si hay quien cree, pues no sé, en la política priista, en determinada aparición, en Pare y deje de sufrir, pues ¿por qué no creer en alguien que está viviendo una realidad y la plasma en una canción, ¿verdad?
Pero bueno, siguiendo con esto, pues viene Fox, nuestro poder adquisitivo cada vez va disminuyendo. Y es de preocuparse porque aquí, a partir del sexenio de Salinas, pues empieza a crecer toda esta cuestión también de la delincuencia organizada, del narcotráfico, empieza a haber un descontrol total y absoluto. Ajá. Y bueno, pues ya sabemos que durante el sexenio del presidente Fox, la política que llevó, pues la que llevó la política y los pantalones de ese gobierno fue pues, doña Marta Sagún, que dicen que ella ya tenía dinero, ella no robó nada, no sean mal pensados, que ella era de familia acomodada, o sea, al igual que Bejarano, ¿verdad? Se acomodaba los billetes aquí, acá o acá con las ligas, vaya usted a saber, pero también Martita Sagún es hija de uno de los funcionarios de seguridad pública que trabajó para una figura de la historia negra de México que se llamó Alfredo Durazo Moreno, el que fue general de 5 estrellas de la policía, y uno de sus achichincles, su segundo al mando, que era García, Sagún García, ajá, Sagún Vaca, era Sagún Vaca su mano derecha, y este era el papá de Martita Sagún, por eso Martita Sagún es de familia pues acomodada, y termina ya dirigiendo el país, y entonces ya vemos que las políticas no van dirigidas a los pobres, van dirigidas a los empresarios, a las clases pues que manejan la economía. Tanto que hay que recordar que este horario de verano, que era el horario de Cedillo, lo empiezan a empatar por el interés de mantener el horario de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, no sé si es en Wall Street, creo. Entonces, por eso se empató este mentado horario de verano que a nadie beneficia, a nadie absolutamente. Así nos puedan decir, es que se gana una hora de luz. Mentira, 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 mentira. Y nos ataranta como un mes, 2 meses en lo que nos adaptamos al nuevo cambio de horario de verano. Son las políticas que empieza a ver. Estamos viendo un México que está siendo desprotegida la clase trabajadora, la clase obrera, la clase campesina, los más pobres, tanto que empieza a crecer la miseria. Y hay que acordarnos también que esta política foxista, porque son los ideales de ellos, pues quitan la palabra miseria. Hágame usted el favor, Fabrón, nada más, hágame usted ese favor. Ya no podemos decir miseria, ahora se llama pobreza extrema. Ay, no, ¿verdad? Y esto lo estamos viviendo. Estas son las políticas de esta clase privilegiada que se vuelve una monarquía prácticamente. Sí, a la usanza, aunque usted no lo crea, a la usanza de la Edad Media, vemos a los nobles, a los reyes, despilfarrando el dinero. Hay que recordar que en este sexenio foxista, doña Marta Sagún trae a Sir Elton John a tocar el pianito ahí en el castillo de Chapultepec y creo que vendió el boleto más entre sus empleados a 100,000 pesos, si no es que más. A ese nivel era el sexenio de Foximiliano y Martolita, ¿no? Así lo vivimos y así estuvimos. Fox fue de los primeros que empezó a condonar los impuestos. Ajá. Empezó a perder mucho bajo Pemex. Después, pues ya sabemos que viene López Obrador, que a mí, en mi muy humilde y particular punto de vista, yo lo considero un luchador social. Simplemente yo veo la trayectoria del señor, me guste o no me guste, pero pues la trayectoria del señor ha sido desde que él estaba en el PRI en pro de las clases más necesitadas del país, a pesar de que fue priista y después fue el perredista y ahora morenista y después quién sabe qué, pero por lo pronto pues es el presidente de la nación. Yo creo que se tiene bien el cargo porque es el único que ha hecho activismo social, que ha luchado por la gente más pobre, yo lo he visto, y ahí no me dejarán mentir las noticias, los diarios y demás, pese quien le pese, el señor presidente ha hecho una lucha social. Les guste o no les guste. Ahora vamos a esto, ¿verdad? Se acaba con Vicente Fox y deja pues a Pepe Botella, perdón, a Pipe Botella a cargo de la presidencia. Y entonces, para legitimizarse y seguir hablas de esta. Pero ni modo. Y miren cuántos, más de 250,000 muertos, 300,000 muertos ya van gracias a eso. Más muertos que en una guerra, que en la guerra de Irak.
ya sabemos que ahorita también ya se está cociendo algo muy fuerte contra, bueno, que lo involucra porque hay que perdernos también las noticias, hay que sumergirnos en la red para buscar, porque ni el Universal, ni el Reforma, ni el Heraldo de México, pues van a publicar nada acerca del juicio de Genaro García Luna, que es un personaje que también anda desde los sexenios de Cedillo ya infiltrándose hasta que llega a ser de las máximas autoridades judiciales que hay en el país. Y bueno, pues llega Pipe Botella a la presidencia, se quiere legitimizar bajo, pues bajo su supuesta guerra contra el narco, que ya vimos a través de la historia, que pues solo era una guerra que beneficiaba a un cartel determinado y atacaba a otro cartel determinado, ¿verdad? Y bueno, según el señor Calderón, pues según él no sabía nada de lo que hacía García Luna, pero de esta forma también, y digo también porque ya empiezan a patear tanto a mi México lindo y querido, y nos empiezan a bombardear con tantas cosas, que no vemos cómo va creciendo la desigualdad. La desigualdad, lo he dicho en varios lugares y lo seguiré diciendo siempre, ¿cómo es posible que a la persona que le da de comer a un país, llámese campesino, sea la persona que se esté muriendo de hambre? Yo no entiendo esa lógica. Pero eso es una lógica neoliberal de clases privilegiadas. Porque las clases privilegiadas, ya no digo todos, porque yo pienso que ha de haber gente muy con ética, gente respetuosa, que seguramente trata como ser humano a sus empleados, pero la mayoría se encargó de explotarlos. Más allá de estas cuestiones de conceptos de socialismo y comunismo, yo creo que debería de haber un respeto por la fuerza de trabajo. ¿Cuántos obreros, cuántos empleados no dejan sus pulmones, sus ojos, sus oídos en una fábrica? ¿Cuántos de ellos no dan su salud a través de muchos años de trabajo para darle lo mejor a sus familias y no se les reconoce? Y los primeros que deben de reconocer este gran esfuerzo son los patrones, los empleadores, porque están dejando la vida a cambio de enriquecerlos. Y lo digo de una forma lógica, no lo digo de una forma reaccionaria ni grosera, porque es una lógica que la política neoliberal pues ha ejercido en este país. Tanto que llegamos o llegó mucha gente a creer que la corrupción era algo natural. Y México empezó a tener una mala fama. Yo les recomiendo un programa, no soy mucho de recomendar ese tipo de programas porque se me hacen como la alarma. Son programas así como para estar comiendo palomitas o cacahuates y eructar, que son estos programas del History Channel. Sí, ya ven que ahora History Channel, ya cualquier cosa, todo se lo debemos a los extraterrestres. Pero aparte tiene un programa que se llama Alerta Aeropuerto. Y nada más para que vean la mala fama, del 100% de la gente que se detiene, es un programa que trata sobre la policía de aduanas y antidrogas que hay en aeropuertos como el de Barcelona, como en Perú y en Colombia. Y pues no es por pasar a decir, pero nada más dicen mexicanos, del 100% de gente que detienen y revisan, hay un 70 o 75% que son mexicanos. Y la mayoría trae droga. Pues esa es la mala fama que estos gobiernos empezaron a impulsar debido a la desigualdad social. Por eso crece también el narcotráfico. Pues un campesino que va a preferir plantar una hectárea de maíz o una hectárea de una planta donde se saque estupefaciente. Le va a convenir más lo otro, ¿verdad? Pero eso es lo que se ha fomentado. Eso es lo que estas políticas de privilegios han mantenido. ¿Y qué pasa también? Y eso yo lo puedo ver, o lo podemos ver, con todo respeto de ideología, ajá, porque hay cada quien su ideología, pero lo podemos ver en las figuras políticas religiosas que hay también. Se escucha un poquito cortado, a ver, voy a hacer esto, voy a quitar esto. A ver si sí, es que tenemos problemas de red, tenemos problemas de red, si me veo medio robotizado, yo creo que es cuestión de la red. A ver cómo se escucha ahora. Ay, ya se me cayó esto. Bueno, a ver si se escucha mejor. Si se escucha mejor, me dicen, por favor. Pero bueno, volviendo a esto, pues toda esta cuestión, pues empieza a estar protegidas las clases más bajas. Y obvio que empieza a crecer la delincuencia. ¿Por qué? Porque son los que empiezan a acotar
gente más necesitada para realizar sus negocios. Y de repente, ¿qué pasa? Que ahora de repente llega un gobierno de izquierda que está a favor de los más necesitados y obvio, obvio que viene esta fractura de clases sociales, porque los que han tenido privilegios, como son el no pagar, gracias, se sigue escuchando cortado, igual cortado, a ver, eso sí, entonces es una cuestión de la, es una, a ver, me van diciendo, por favor, sí, igual, es que soy un cortado, a ver, déjenme cambiar el micrófono, a ver, tantos años de tecnología, ¿verdad? Para esto, a ver, voy a probar este micrófono, pero ¿saben qué? En el Facebook, el Facebook en los live está teniendo problemas de transmisión. A ver, por este micrófono, ¿cómo se escucha? A ver, probando, probando, probando. No es cierto, no estoy hablando. Bueno, pero sí, bueno, este tipo de privilegios ahora, pues es obvio que las clases que han sido beneficiadas por estas políticas de derecha, pues ahora están molestas por, ok, te digo, gracias Karen, el, es obvio que ahora estas clases que fueron favorecidas por políticas neoliberales, por políticas de derecha, claro que ahora estén incómodas y estén bastante molestas con las políticas de izquierda, que ya no es beneficiar a una clase privilegiada, es beneficiar a las clases más desprotegidas. Ahora no oye nada. Pues pónganse el aparato para la sordera, por favor. Lo voy a hacer así, sin micrófono. Ok, bueno, ya sí lo vamos a dejar. Es parte de lo que está sucediendo aquí en el mundo del Facebook, porque ya es una bastante cerrada. Pero es lo que hemos estado viviendo ahora, por ejemplo, para muestra. Ya sé que es esto. Tengo que quitar la interferencia. Ya sé que es. Es que está haciendo interferencia en la computadora. A ver. Ahora sí. Sí, es que estaba haciendo interferencia. Gracias. Gracias. Ya que vamos a acabar, pero bueno. Bueno, dentro de estas políticas es obvio. Y lo vemos, por ejemplo. ¿A quién se le ocurre hacer una marcha en carritos tocando el claxon, por favor? Ni a Vin Diesel en Rápido y Furioso se le puede ocurrir alguna estupidez de esta. Pero bueno, ahí estamos viendo, independientemente de quitarnos la emoción, o sea, vemos la ideología de clase. La señora Gordon, alguna que sale de su camioneta al mercado y que le vale gorro no usar cubrebocas porque es de clase privilegiada, como si el coronavirus no le fuera a dar, que se siente empoderada. Todo esto es producto de estas políticas, es producto de una mala administración política del país. Eso es también lo que ha sucedido. Necesitamos un cambio, sí, pero el cambio, yo creo que el cambio lo tenemos que hacer todos, empezando por el respeto. Respeto a la ideología del otro, respeto y aprender a escuchar y a respetar. Yo creo que por ahí puede ser un avance muy grande, porque esta conducta de llevar o estas ideologías que fueron contaminando nuestros valores éticos y morales en el país, pues lo estamos viviendo ahora. Y es obvio que todas estas políticas vienen, bienvenido Israel, vienen pues de Estados Unidos, vienen de las grandes universidades, que pues ni modo, pues si te vas al extranjero a una universidad, sea Yale, Harvard o la que tú quieras, pues vas a salir con la ideología de esa universidad. Así te están aleccionando la educación que estás recibiendo. Nada más que donde llegan al países que vienen aquí y quieren dominar y quieren implementar esas políticas extranjeras en un país que todavía no las tiene y se vuelve todo un hervidero de grillos. Pues bueno, pues ya estamos ya rayando un poquito ya hacia el final. Cualquier cosa, hay que seguir leyendo. Yo ahorita nada más abrí el tema, se lo digo por mera ociosidad. Ya saben que este programa de los domingos aquí en Facebook Live, pues es nada más arreglar el mundo, pues sentaditos en una silla tomando un cafecito, ¿verdad? Arreglando el mundo. Y pues para tener una perspectiva de lo que estamos viviendo y sobre todo que no se nos olvide qué pasa en nuestro país, qué pasa en este acontecer. Necesitamos conciencia si queremos cambiar,
empezar con uno. Dice un general de Estados Unidos en un video que les recomiendo en YouTube: ¿quieres cambiar? ¿Quieres hacer cosas, empezar a hacer las cosas bien? Empieza en las mañanas por tender tu cama. Es una filosofía muy bonita, ¿eh? Es una filosofía muy bonita. Quien en la mañana se levanta, pone orden en su cama, empieza a poner orden en su día, en su vida, y va a ver cosas muy, muy buenas en esto. Sí es el Face, sí he cortado el audio, pero bueno, parece que esto se quita ya después cuando ya se procesa el video, ya bien. Pues bien, vamos ya cerrando con esto. Esta ha sido una muy breve perspectiva, y yo diría que muy, muy pobre en cuanto a lo que vemos, o yo veo como política, o de dónde yo interpreto históricamente aquí en México la política y cómo va. Porque al final de cuentas no creemos en los políticos, ellos se han ocupado mediante sus acciones a que ninguno de nosotros podamos creer en ellos. Para muestra basta un botón, ve usted hacia allá, Guadalajara, Jalisco, ¿verdad? Allá, vea, el gobernador Alfaro, sí, la transmisión. El gobernador Alfaro lo que está haciendo, radical el señor. Bueno, hemos visto una historia muy interesante, ¿verdad? Desde los primeros infectados de coronavirus que llegan a Guadalajara hasta el asesinato de este pobre muchacho, de Giovanni. Y que bueno, eso ya sería cuestión de una plática que hoy en la noche haremos, pero va para hashtag a quien venga el saco. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando allá en Guadalajara? Pero bueno, pues antes que nada quiero agradecerles y nuevamente invitarlos a que se suscriban a mis redes sociales. En Instagram estoy como Chavalvares MX. Bueno, aquí estamos en Facebook. Y también ahí donde necesito su apoyo es en mi canal de YouTube, que es Chavalvares, nada más Chavalvares, en YouTube, porque pues, quiero llegar a muchos suscriptores para ver si transmitiendo también ahí en vivo puede mejorar toda esta transmisión. Ya saben que sus dudas, comentarios y demás está en mi correo electrónico chavalvaresmx@yahoo.com.mx. Pero bueno, les agradezco mucho, mucho, mucho que me hayan acompañado. Un tema más para el tigre, para la raya del tigre. Y ya saben, dudas, comentarios, propuestas de temas para el programa, aquí vamos a estar. Les agradezco mucho su atención. Un abrazo para todos. Los quiero mucho. Sé que somos poquitos, pero somos sustanciosos. Un abrazo. Feliz domingo. Gócenlo mucho, que ahora están haciendo unos calores tremendos. Vean nada más. Ya anda uno sudando aquí. Y pues pasen la